Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Le saluda a su hermana en Jesucristo, Carlos de Fren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, que alimenta nuestro espíritu, que nos guía en nuestra vida, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Les invito a que nos dejemos impactar de ella. Jeremías 23:29 dice que la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Dejemos que la palabra de Dios nos impacte, que nos llegue a nuestro corazón. No nos esquivemos. Si nos llega a nuestro corazón, dejémosla que nos golpee, que nos llegue. Isaías 55:11 nos dice que la palabra de Dios, cuando viene hacia nosotros, no regresa vacía a Dios, sin antes hacer ese propósito que Dios quiere que haga en ustedes y en mí. Amén. Comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús bajó a Cafarnaún, pueblo de Galilea, enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados, y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente porque hablaba con autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Jesús amenazó al demonio ordenándole: cállate y sal de ese hombre. El demonio se arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren cómo se van. Con esto, la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, toda pereza espiritual. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Así sea. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, en la carta de amor de Jesús hacia nosotros, nos trae un mensaje, una enseñanza, una exhortación para cada uno de nosotros, para que, dejándonos guiar de la palabra del Señor, nosotros caminemos según la voluntad de el Señor. Por allá San Pablo nos dirá en Colosenses capítulo 3 del versículo 16 en adelante, que la palabra de Dios habite en ustedes con plenitud, o sea, en totalidad, porque a veces nosotros podemos escoger alguna partecita de lo que me gusta, lo que yo pienso, pero la exhortación de San Pablo es que la palabra de Dios habite en cada uno de nosotros a plenitud. Me guste o no, si amo a Dios, entonces voy a hacerle caso a lo que Dios dice, porque aquí hoy vamos a ver algo muy interesante. No basta para nosotros decir: oh, el Señor es mi Salvador y listo. No, Jesús es bien claro en Mateo 7:21 cuando dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Muy bien. San Lucas capítulo 4 del versículo 31 al 37. Jesús bajó a Cafarnaún, pueblo de Galilea. Aquí vamos a ver algo muy interesante que hacía Jesús y qué sucede cuando Jesús hacía lo siguiente. Mire, enseñaba a la gente en las reuniones. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba a la gente en las reuniones y nos dice aquí los sábados. Ahora, primeramente, nuestros hermanitos adventistas del séptimo día pueden decir: oh, Jesús enseñaba los sábados, por eso nosotros guardamos los sábados.
Primero hay que entender algo, mis queridos hermanos y hermanas. Jesús vivió en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento inicia desde la muerte y resurrección de Jesucristo en el Monte Calvario. Entonces, Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Por eso en Mateo 5:17 dice Jesús, no he venido a suprimir la ley, sino he venido a darle cumplimiento y a traer la plenitud, la perfección. Eso es muy interesante. Entonces, no es porque Jesús guardaba los sábados, también nosotros tenemos que hacer. Más adelante, San Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 16, nos dirá que nadie nos critique porque lo que comen, por lo que beben o por lo que si guardan o no guardan los días sábados. Hechos 27, Primera de Corintios 16:2, nos dicen que los cristianos se reunían los días domingos, día del Señor. Día domingo significa día del Señor, y eso está en Apocalipsis 1:10. Muy importante eso. Ahora, Jesús enseñaba. ¿Y qué sucede cuando Jesús enseñaba su palabra, su mensaje? ¿Y qué sucede cuando nosotros también hacemos lo mismo, los que hemos hecho la confirmación, cuando el obispo nos ha puesto el crisma y impuesto las manos y nos hemos hecho la confirmación? Todo confirmado tiene el deber, la obligación de estudiar su fe, de vivir su fe y de transmitir la fe. Ese es el deber de toditos los confirmados y confirmadas. A veces nosotros le dejamos la carga a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas. No, todos nosotros tenemos que alimentarnos siempre de la palabra del Señor. Mateo 4:4 nos dirá el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, entonces Jesús enseñaba. Y cuando Jesús enseñaba, miren que sucede algo muy interesante. Y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente porque hablaba con autoridad. Por eso cuando nosotros vamos a enseñar, tiene que siempre ser con la palabra de Dios. Cualquiera puede sentirse un filósofo, un teólogo, y eso es bueno, pero con las sagradas escrituras. Y si nos dedicamos a la filosofía, a la teología, a la psicología, dejando al lado las sagradas escrituras, entonces estamos mal, muy mal. Jesús, él enseñaba su palabra. Y cuando Jesús nos manda a nosotros, vayan y enseñen todo lo que yo les he encomendado. Entonces cuando vamos a enseñar, tiene que ser lo que Jesús nos ha encomendado a través de su palabra. Y la gente se sentía impactada. Cuando predicamos con las Sagradas Escrituras, le llega a la gente, porque Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que no hay nada ni nadie que ella pueda resistirse. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, ahí está la clave. A veces cuando pensamos, eh, ¿qué puede solucionar tal problema? ¿Qué puede solucionar tal situación? Si nos dejamos guiar de la palabra de Dios, vamos a saber qué tenemos que hacer. Si nos dejamos guiar de falacias o filosofías de hombres, como dicen Colosenses capítulo 3, versículo 8, no vamos a llegar a nada porque es palabra de hombres. Si nos dejamos guiar de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, que nos dice Salmo 119, versículo 105, entonces no vamos a andar en oscuridad, porque nos vamos a dejar guiar del Señor Jesús. Juan 8:12, Juan 9:5, nos dirá el Señor, yo soy la luz del mundo. Si nosotros queremos dejarnos guiar por la luz del mundo, que es Jesucristo, que a través de su palabra nos guía, tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Y cuando nosotros nos alimentamos, nos esforzamos por vivir la palabra de Dios con la que nos alimentamos y también transmitimos a nuestros seres queridos, es importante. Nosotros no podemos alimentarnos solos y quedarnos ahí. Porque por allá en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8, por allá nos dirá que quien descuida a sus familiares es igualito que el que ha renegado de la fe, que ha cometido apostasía. Es pecado uno solo educarse de la palabra de Dios y no predicar a los demás. Ahora,
claro que va a haber personas que nos escuchen y no nos escuchen, pero eso ya está escrito. Ezequiel capítulo 2 del versículo 1 a 6 dice que hay personas que son rebeldes y otras que sí escuchan, pero la tarea de nosotros, siervos del Señor, es de alimentarnos primeramente de la palabra del Señor, hacer nuestro máximo esfuerzo por vivirla y transmitirla. Eso es lo que el querer de Dios. Gálatas 1:10 nos dirá que si nosotros queremos agradar a los hombres, hablar bonito, lo que a ellos les gusta, ahí no somos siervos de Dios. Nosotros estamos llamados e invitados y todo confirmado está a alimentarse de la palabra de Dios, a vivirla y a transmitir la palabra de Dios. Ahora, cuando enseñamos con la palabra de Dios, vamos a ver qué sucedía cuando Jesús hacía eso. Y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente porque hablaba con autoridad. Si nosotros enseñamos con las sagradas escrituras, con capítulo, con versículo, tenemos autoridad. Si no son simplemente palabras, palabras, palabras. Que obviamente pueden ser palabras que motiven, palabras que ayuden, pero luego no tiene raíz, no tiene fundamento. Entonces cuando se le predique a alguien o cualquier cosa, se le olvida. Pero si le damos capítulo y versículo, en algún momento lo va a recordar. Hay unas personas que cuando yo daba clase de Biblia, cuando vienen a las enseñanzas, apuntan y en cualquier situación que se encuentran, la palabra de Dios les conforta. Ahora, al predicar la palabra de Dios y al enseñar, vamos a ver lo que sucede. Se hallaban en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar. Miren, entonces cuando se predica la palabra de Dios, cuando se enseña la palabra de Dios, ¿qué sucede? El diablo se enfurece. ¿eh? Pero por eso nosotros no tenemos que parar. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11 nos dice, predica y enseña todas estas cosas. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 nos dirá que predique a tiempo y a destiempo, o sea, en todo momento. No cuando a nosotros nos da el gusto de hacerlo, cuando nos sentimos así, cuando hay o no hay apoyo, sino siempre, en todo momento. Y cuando se predica la palabra de Dios en todo momento, el demonio revienta. Ahora vamos a ver si le vamos a predicar a un brujo. Deuteronomio capítulo 19, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 en adelante. Ahí habla que no es bueno las supersticiones, pasar el huevo, ir a los brujos, ir a leer las cartas, a pasar esas cosas. Entonces, mire, cuando se le predique eso a las personas que eso practican, se van a enfurecer. Ahora, Éxodo capítulo, capítulo 21, versículo 16 por allí, nos dice, y predica a las personas que se dedican a secuestrar, que el quien secuestra va a morir. A los que mete los chismes, por ahí en Proverbios capítulo 16, versículo 28, que el chismoso separa las amistades buenas. Cuando se les predique eso, ellos obviamente revienta, déjame vivir mi vida, yo tengo mi forma de pensar. Cuando se le predica a los homosexuales, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, a los que viven en concubinato, fornicarios, entonces revientan. Y eso sucedía aquí. Había un hombre endemoniado y miren lo que el hombre endemoniado, lo que el demonio dice, a los que le gusta mentir, por allá en Efesios capítulo 4 del versículo 27 en adelante, que nadie diga mentiras a su prójimo. Porque Juan 8:44 dice que el diablo es padre de toda mentira. Cuando ustedes y yo decimos una mentira, por mínima que sea, no estamos siendo hijos de Dios, sino hijos del diablo. Así, porque Juan 8:44 dice que Satanás es padre de toda mentira y padre de todos los que practican la mentira, los que mienten. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, dice que los mentirosos van al infierno.
Y por eso es que a veces muchos de nosotros vivimos atados a las garras del demonio, como dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26, porque por más que sea mentirita piadosa o mentira grande, a veces nos dejamos seducir por el demonio para mentir. Pero es importante eso, que sepamos que cuando mentimos no somos hijos de Dios, sino hijos del diablo. Mire, se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar. Mire lo que dice el diablo. Para aquellas personas que dicen: oh, Jesús es mi Salvador, eres el Santo de Dios. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y eres salvo, aleluya. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Aquí va. Cuando se enseña la palabra de Dios, se destruye al demonio. Mire, Jesús enseñaba su palabra. Sale el hombre endemoniado y que grita el demonio: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Entonces, cuando se predica la palabra de Dios, se destruye, se destruye al pecado, porque entonces la palabra de Dios nos lleva hacia la luz y nos hace abandonar las tinieblas, y ahí es cuando el demonio se enoja. Porque Lucas capítulo 8, versículo 12, dice que el demonio no quiere que escuchemos la palabra de Dios para que no creamos y no nos salvemos. Muy importante, ¿no? Primera Timoteo 2:4 nos dirá que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Ese es el querer de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Pero el diablo, Lucas 8:12, dice que quiere que nosotros no escuchemos la palabra de Dios para que no creamos y no nos salvemos. ¿Qué quiere de nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Por eso el apóstol Santiago nos dirá allá en Santiago capítulo 2, versículo 19, tú crees que hay un solo Dios, haces bien, qué bueno, felicidades. También el demonio cree y tiembla. Ahora, una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Y cuando creemos en Dios, significa que le obedecemos a Él. Por eso en Romanos capítulo 1, versículo 5, nos dirá San Pablo: predicamos la obediencia de la fe. O sea, la fe tiene que venir con obediencia, con obras. No es solamente, por eso Santiago nos dirá en Santiago 2, del 14 al 26, que una fe sin obras es una fe muerta. Jesús nos dirá ya en Mateo 7:21, no todo el que diga Señor, aquí miren, aquí Satanás está diciendo, tú eres el Santo de Dios. Dice Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga. Tenemos que hacer obras, el que haga la voluntad de mi Padre. Romanos 12 dice que Dios nos va a juzgar según nuestras obras. Apocalipsis 22:12, que Dios nos va a juzgar según nuestro trabajo. O sea, no es cosa de creer, ten fe y sin obras. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 dice que el castigo viene para los que no obedecen al evangelio de Jesucristo. La obediencia, mis amados hermanos y hermanas, es muy importante. Entonces, en conclusión, primeramente tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros no nos alimentamos con la palabra del Señor, ni nosotros mismos podemos vivirla o peor aún, transmitirla. Alimentar la palabra del Señor y luego enseñar, basado en las sagradas escrituras, cuando hace Jesús. Jesús siempre tanto en el Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Jesús siempre retoma las sagradas escrituras para predicarle a los fariseos, a los judíos, a los maestros de la ley, para que ellos entiendan y crean que Él es el Señor. En Juan 10:38 dirá Jesús, si a mí no me creen, crean por mis obras. Y Jesús siempre les predica con la palabra del Señor. Y cuando se predica la palabra del Señor, obviamente el demonio enfurece. ¿Por qué? Porque muchas personas que aman a Dios y temen a Dios van a decir, ok, si esta es la voluntad de Dios, a través de su palabra he descubierto que estoy en el pecado. Voy a abandonar el pecado y voy a dejarme guiar de la palabra del Señor. Así como el hijo pródigo. ¿Recuerdan por allá en Lucas
15, del 11 en adelante. Y ahí es cuando el demonio se enoja, porque el demonio es el padre de toda mentira. Él es el que quiere que la gente caiga en el pecado para tenerles sometidos a su voluntad, nos dicen en 2 Timoteo 2:26. Enseñando la palabra del Señor como Jesús lo hacía, entonces ahí es cuando trae luz a las personas para decir, me voy a dejar guiar de la palabra del Señor. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? De la forma como yo vivo, de la forma como estoy, ¿es a la voluntad de Dios o es la voluntad del enemigo? Porque no hay intermedio. O estoy con Dios o estoy con el enemigo. Como dicen en Apocalipsis 3:15-16, o frío o caliente, a los tibios los vomito. Entonces, permitamos, mis hermanos y hermanas, como dicen Colosenses 3:16 en adelante, que la palabra de Dios habite en nosotros en plenitud, que dejándonos golpear de ella, impactar de ella y guiar de ella, hagamos todo y todo en el nombre del Señor. Todo por Jesús y para nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre. Denle compartir, denle suscribir a su canal de evangelización y envíenle a sus amistades por las diferentes redes sociales. De esa manera nos ayudan a evangelizar, a llegar con la palabra del Señor, que es la semilla del reino de los cielos, a más personas. Como dicen Números 6:24, que el Señor les bendiga y les guarde.